Buenas noches, estudiantes. En la clase de hoy vamos a realizar esa pequeña y simple operación aritmética, pero el propósito de este ejercicio, más que realizar esta pequeña operación aritmética, es hablar un poco de la casa de errores, ya que es muy común también encontrar a veces situaciones en las que una operación matemática falla, como por ejemplo, ¿qué pasaría si D fuera cero? Entonces, dividir por cero tiende a infinito, pero en algunos casos los lenguajes de programación no entienden infinitos, entonces fallaría. Hoy vamos a ver cómo podemos controlar la situación en la que se pudiera generar algún error en algún cálculo. Y el más famoso es la división por cero. Entonces comencemos. Coloco mi cálculo aquí, lo hago pequeñito, aquí. Y bueno, hacemos un nuevo proyecto. Java Application. Como ya sabemos, hay que hacer nuestro JFrame form y ponerle un nombre, ¿verdad? Ejemplo, le voy a poner esta vez a la pantalla. Ejemplo. Le voy a poner que sea autocentrada, ¿verdad? Generate Center. Y me voy a ir allá al main. Doble clic aquí. Y le voy a decir que esta pantalla que se llama ejemplo, la dibuje, ¿verdad? Ejemplo, una es igual a new ejemplo. Una punto c de visible true, ¿verdad? Que tengo aquí, y si ejecuto se va a mostrar en pantalla esa pantalla. Me regreso aquí a mi JFrame, lo voy a hacer un poco más grande. Le vamos a crear, como siempre, los controles gráficos, ¿verdad? Property, font, la letra grandecita, estirarlo hasta aquí. Control C, Control V, o sea, copiar, pegar, B, C, B. Ya las vamos a nombrar y las vamos a ubicar de forma correcta. Aquí está. B, C, B, C, D. Y obviamente una para el resultado. Ahora nuestras cajas de texto. Vamos a ver dónde debería ir. Debería ir acá y acá y así. Le ponemos un font, así como hicimos con los labels. Un text predeterminado. Y el horizontal alignment right para que se vaya para allá. Y queden parejitos. Copiar, pegar, ¿verdad? Y colocamos las cajas de texto respectivas a cada letra. Aquí con mucho cuidado. Y el resultado. Y como no quiero que el resultado lo puedan modificar, entonces lo voy a poner como editable, lo desmarco para que no sea editable el resultado, que la voy a hacer un poco más pequeña. Y el botón, ¿verdad? Para que nos dispare el cálculo aquí. Entonces, calcular. Y aquí está. Calcular. Ahora hay que nombrar los objetos, ponerle variables. Clic derecho, change variable name, pues caja 1, caja 2, 3, 4, dado y el btn cálculo. Ok, al btn cálculo, al botón cálculo, eventos, action perform y que se ejecute la acción. Que cuando hagan clic en ese botón. Ok, entonces vamos a declarar las variables
para hacer las operaciones. Bueno, esta vez voy a usar otro tipo de datos para cambiar un poco, ¿verdad? La verdad es que puedes manejarlo en float si quieres. Pero esta vez voy a usar double, solo por salir un poco de la rutina. Entonces, colocar el contenido de las cajas de texto en las cajas. Muy bien, entonces digo yo, A es igual a caja1.getText. Como es double, entonces se usa la librería de doubles, parse double. Lo mismo con B, lo mismo con C, ¿verdad? Cada uno con sus respectivas cajas. A, B, C, D, realizar la operación. Entonces miren qué interesante, porque voy a decir que double operación es igual a A más B más C, y no olviden el uso de paréntesis, ¿verdad? Todo eso entre D. Si usted no le pone el paréntesis va a tener problemas, ¿verdad? Porque no es lo mismo esto que esto. Eso se los ya, si no sabe por qué, pues le recomiendo que recuerde un poco lo que vio en sus clases de aritmética, ¿verdad? Sobre el uso de paréntesis. Bien, colocar el resultado de la operación en la caja de resultados. Resultado.sectext operación, y no olviden que hay que convertir ese double a string siempre con la librería de string y la función value of operación. Bueno, ahí está ya mi operación matemática. Ejecutamos y vemos. Ok, por ejemplo 5 más 4 más 6 entre 3, 5, ¿verdad? Y si es entre 2, 7.5. ¿Por qué? 5 más 4 más 6, 15 entre 2, 7.5. Hasta el momento está bien el cálculo. ¿Y qué pasaría si D, que es el que está en el denominador, es 0? Entonces los numeradores, el numerador, que es la suma de estos entre 0, va a tender a infinito, no va a tirar resultado conciso, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Infinity. Entonces también podemos hacer una casa de errores. Por ejemplo, una casa de errores de qué pasaría si esto fuera división por 0. Entonces hagamos una prueba, ¿verdad? Se crea un bloque que se llama, y voy a dejar este espacio, se llama try, ¿sí? Lleva un juego de llaves y luego ve el catch. Y catch necesita meter el error que encuentra en una variable de tipo exception. Este es un tipo de dato. Y le ponemos E. Usted le puede poner el nombre que quiera. Nosotros acostumbramos a llamarlo E, ¿verdad? Catch exception, ¿sí? Exception. Sí, exception. Y dentro de aquí va el código que potencialmente puede tener errores. Por ejemplo, este de aquí, donde podría ser una división por 0 el valor de D. Entonces, si este código se ejecuta correctamente, el try no va a disparar el catch. Pero si aquí más bien dicho, no aquí, sino el error podría estar aquí, en donde se realiza la operación. Aquí es donde debería estar el error. Que si D es 0, el try lo va a disparar a catch y ya no va a llegar hasta aquí, ¿verdad? Si ha llegado hasta aquí es porque no hubo catch, ¿sí? Pero
y ha llegado aquí es que ocurrió un catch, o sea, un error. Por ejemplo, potencialmente D podría ser 0 y ocurrir un error. Si ocurriera un error, entonces, ¿qué vamos a hacer? Resultado.sectext, un error, quizá división por 0. Probemos. Voy a hacer más pequeña la letra para que lo aprecien. Eliminar este relleno de espacio de aquí. Y aquí está el botón calcular. Ven como ahora aislé la operación en un try. Aquí todavía no los he aislado, pero aquí de eso ya vamos a hablar. Bueno, aquí está. 5 más 40 más 6 entre 0. Infinity. Claro, infinito la verdad no debería generar error. Entonces, por lo menos averiguamos con el catch que la división por 0 no genera un error. Por lo menos eso nos da tranquilidad. Pero en algunas versiones viejas del Java, esto sí genera error. Así que pruébenlo en sus computadoras y comprueben si no les genera error. Pero ¿dónde sí se podría generar un error? Que aquí en vez de 5 ponga un nombre. Que ya la variable A ya no va a ser un número, va a ser un texto. Entonces, si yo hago clic, miren aquí en la consola de ejecución hay un error. O sea, el programa sigue funcionando, pero hay un error y miren que puedo seguirlo usando. Pero cuando ocurran errores, aquí se van a ir acumulando. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera que estos errores capturarlos o mostrar aquí nada? Porque esto más esto entre esto no es esto ya, porque esto no es un número. Entonces, aprovechemos este bloque try y decir, bueno, también puede ocurrir un error al colocar el contenido de las cajas de texto en las variables, ya que el nombre Josué, por ejemplo, que metí en la caja de texto, no puedo convertirlo a double. Entonces, agarro todo esto de aquí y lo coloco aquí adentro del try, ¿verdad? Solo que lo ordeno. Y ahora prácticamente todo lo que está en el botón, cuando lo presione, está en un try, menos la declaración del double. Bueno, no afecta si usted la quiere poner ahí también. Entonces, si ocurriera un error dentro de este bloque de llaves, ¿sí? del try, si ocurriera un error aquí, lo mandaría al catch. Entonces, ejecutamos y mandamos a decir, por ejemplo, miren, tire el error en resultado, solo que lo voy a cambiar. Ocurrió un error. Revise las cajas. Ok, vuelvo a ejecutar. Digo aquí, por ejemplo, web 0. Ocurrió un error. ¿Sí? Revise las cajas. O sea, no va a realizar la operación hasta que ahí hayan valores que sean aceptados. Ya dijimos que la división por 0 no es un error. Miren. Pero en otras computadoras sí. Así que sería de averiguarlo. Pero miren, aquí tengo operaciones, pero ya si yo le meto letras, ya no la va a operar. Va a disparar el catch. ¿Sí? Pues si ha llegado aquí es porque no hubo catch y si ha llegado aquí es porque no hubo catch. En cualquier lado donde hay un catch, si ocurrió aquí, por ejemplo, aquí ocurrió en este caso, porque decía letras ahí, entonces el catch ocurrió aquí porque era donde estaba convirtiendo lo de la caja A. Entonces de aquí ya no continúa, esto ya no se ejecuta, sino que de un solo lo manda aquí, al exception. Así es como se captura errores, ¿sí? O se maneja errores en Java y es igual en C++, y en C Sharp y en otros lenguajes. JavaScript tiene esa misma estructura try catch de manejo de errores hasta el SQL Server. Así que les sugiero que la vayan utilizando más seguido y prueben a agarrar los ejercicios anteriores y adaptarles esto del try catch. Bueno, pasen buenas noches. Gracias.